Bueno, pues entonces, buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 106 y el título de este salmo, ustedes lo ven allí, La rebeldía de Israel. Ese título lo tiene la Biblia, la versión Reina Valera de 1960, y José Antonio le pone otro título, le pone Historia de Israel parte 2. Y la verdad es que algunos diremos, ¿y qué tiene que ver Historia de Israel con la rebeldía de Israel? Y, y lo que podemos decir es, ¿sabes qué? Desafortunadamente la historia de Israel ha sido de rebeldía a la palabra del Señor. El pueblo de Israel tiene un ciclo que se convirtió en un ciclo vicioso en el que de repente se arrepentían, adoraban al Señor, se entregaban a Él. Sí, Señor, todo lo que tú digas haremos, pero después estaban adorando al becerro. Y después, Señor, ya haceremos como nuestros padres, te vamos a obedecer. Y empezaban a obedecer, pero después volvían a desobedecer. ¿Sí? Esa es la historia del pueblo de Israel, desafortunadamente. Y alguna vez les he comentado que yo decía, ¿cómo es posible que ellos, habiéndoles entregado la Torá directamente el Eterno a través de Moisés, cómo es posible que ellos, habiendo escuchado su voz sobre las nubes allí en el monte Sinaí, cómo es posible que los sacó de Egipto, hizo milagros, hizo señales y de todos modos le desobedecieron? ¿Sí? ¿Cómo es posible que los salvó del hambre y los llevó a Egipto, en donde estaba José, y los alimentó? ¿Y cómo es posible que después desobedecieran? Y así, si analizamos toda la vida del pueblo de Israel, el Señor siempre haciendo milagros, el pueblo entregándose, pero después cayendo, desobedeciendo. Y desafortunadamente también es una parte de la historia de nuestras vidas, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, también a veces le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras, te voy a obedecer, y de repente nos damos la vuelta y nuestros hechos, nuestros actos dicen lo contrario, ¿no? Y sucede algo en nuestra vida, nos arrepentimos, clamamos a Él nos escucha, estamos bien por un tiempo y después volvemos a desobedecer. Así es que eh, el Señor quiere que ya no sigamos alimentando este círculo vicioso. El Señor quiere que nos entreguemos completamente a Él. Y pues bueno, esta es la segunda parte. Todo empezó en el Salmo 105 que pudimos ver la semana pasada con Brenda. Y precisamente vamos a recordar algo que es muy importante de ese Salmo 105, que Eh, si nos vamos al versículo 45, si tienen allí sus Biblias y me acompañan, por favor, al versículo 45, eh, desde el 43, desde el 42 dice, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. ¿Por qué el Señor hace milagros en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor hace señales, da señales en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Por qué? Para que digamos, el Señor es todopoderoso, para que digamos, el Señor todo lo sabe. No, el Señor hace milagros en nuestras vidas y estoy seguro que lo ha hecho en la vida de todos los que estamos aquí. De hecho, el que podamos estar aquí estudiando su palabra es un milagro. Tenemos vida, hemos tenido alimento, hemos tenido techo, hemos tenido muchas bendiciones de su parte. ¿Y saben por qué hace todo eso por nosotros? Dice aquí el verso 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes.
¿sí? Entonces, por eso estamos aquí estudiando. Primero, porque queremos reconocer todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y segundo, porque también queremos guardar sus estatutos, ¿sí? Y vamos a continuar con el Salmo 106. Vamos a empezar a iniciar este estudio. Y el primer verso aquí lo tenemos, que dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Entonces, fijémonos en esto, ¿no? Vamos a alabar con nuestra vida al Eterno. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros y porque ha tenido misericordia con nosotros, pero además esa misericordia dice aquí que va a ser por siempre. O sea, que va a ser su misericordia eterna, ¿sí? O sea, su misericordia no va a cesar. Un día va a llegar el juicio, pero ese juicio, si nosotros nos esforzamos por seguirle, también va a ser aplicado ese juicio con misericordia. Sabemos que las principales características del Eterno es su amor y su misericordia, y todos la hemos experimentado, ¿sí? Y hoy tuvimos un ejemplo en la vida de Yadira y con todo lo que ha pasado, además de su enfermedad, alrededor de su familia, pero el Señor ha sido misericordioso con ellos y los ha sacado de las circunstancias complicadas por las que han pasado y que seguirán pasando. Pero podemos tener esa confianza, que su misericordia es para siempre, que nunca se va a terminar. En el estudio de algún otro salmo, hemos analizado el por qué necesitamos amar al Señor, por qué necesitamos obedecer al Señor, ¿sí? Y es no por lo que hace por nosotros, sino por lo que Él es, ¿sí? El amor que nosotros necesitamos tener por el Señor es por lo que Él es, pero también es necesario que le alabemos por lo que ha hecho por nosotros, ¿sí? Le amamos por lo que Él es, le alabamos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y sabes, Él puede hacer en nuestras vidas cosas que nos agraden o cosas que nos desagraden, pero Él siempre lo va a hacer por nuestro propio bien. Así como los padres a veces disciplinamos a nuestros hijos, así como nuestros padres en muchas ocasiones nos disciplinaron a nosotros y no nos gustaba y decíamos que teníamos a los peores padres, ¿sí? Así es el Señor con nosotros. A veces nos hace pasar por momentos complicados precisamente para que lo voltemos a ver y para que sigamos perseverando en su palabra, por nuestro propio bien, no por el de Él. Y dice el verso 2: ¿quién expresará las poderosas obras del Eterno? ¿Quién contará sus alabanzas? Y entonces estamos viendo que son dos preguntas, ¿no? ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Y normalmente cuando asistimos a un lugar en donde se predica la palabra del Señor, ¿sí? Cuando quien está dando el estudio pregunta quién va a hacer algo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos agachamos, volteamos a ver a nuestros lados y como que queremos desviar eh, eso hacia a otras personas. Pero, ¿sabes? El Señor siempre se refiere a cada uno de nosotros. El Señor se refiere a ti, se refiere a mí. Y Él nos está diciendo a través de este salmo que quiere que expresemos sus obras, ¿sí? Sus obras en nuestra vida, así como ahorita lo expresó Yadira, y también que contemos sus alabanzas, ¿sí? La pregunta es,
¿Serás tú a quien se está refiriendo? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Y miren, vamos a leer Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. Y de ese capítulo 19 vamos a leer los versos 37 al 40, que dicen, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, ¿sí? Aquí Yeshua va bajando hacia Jerusalén, ¿sí? Dice, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, eh, de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Ujú. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Aquí lo leímos, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y los fariseos, aguafiestas, ¿sí? Le pidieron a Yeshua que callara a sus discípulos, que los reprendiera, ¿sí? Y a mí lo que siempre me ha agradado de este verso es que el Señor nos dice, mira, puedes ser tú el que exprese mis obras, puedes ser tú el que cuentes mis alabanzas, pero si tú no lo haces, y se refiere a ti y a mí, ¿sí? Si tú no lo haces, las piedras clamarían. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor, porque las obras del Señor siempre van a ser proclamadas, perdón, ¿sí? Así es que el Señor quiere que tú expreses sus obras, quiere que cuentes sus alabanzas y tú tienes la libertad de hacerlo y tienes la libertad de no hacerlo, pero no sé si te suena esto, ¿sí? Dice Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿sí? Entonces, si nosotros no lo hacemos, siempre el Señor va a hacer que otras personas lo hagan. Así es que el reino del Señor no depende de nosotros, depende solamente de Él. Y lo que yo te aconsejo, me atrevo a aconsejarte, pero también me lo digo a mí mismo, es que nosotros hagamos esto que el Señor está preguntando, que expresemos sus poderosas obras y que contemos sus alabanzas. Ujú. Y con eso te estoy invitando a que hagas lo mismo que, que Isaías hizo cuando fue llamado. Si te acuerdas, cuando en Isaías eh, el Señor lo llama, ¿y de qué manera lo llama? Y recuerden a Isaías 6:8, ¿no? Que Isaías decía, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando a nosotros nos pregunta Erika, ¿y quién apoya con esto? Y en ocasiones hasta se siente uno incómodo porque todo silencio, ¿sí? Esperamos a que otra gente diga yo, a que otra gente se disponga
a hacerlo. No tomamos la iniciativa nosotros. Seamos como Isaías, digámosle al Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? ¿Y por qué a veces no lo hacemos? Porque no queremos tomar responsabilidad, porque nos da miedo, porque nos da pena, ¿sí? Porque simple y sencillamente es más cómodo que otros lo hagan, porque tenemos otras prioridades. Bueno, pues el Señor quiere que todos los que estamos aquí estudiando su palabra, digamos como Isaías, heme aquí, envíame a mí. El Señor quiere que seamos más participativos, que seamos más expresivos y que cada vez más avancemos en, 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 en el servicio hacia Él. El Señor quiere que le sirvamos y que no nos escondamos detrás de los demás, ¿sí? Entonces, y a veces, y discúlpeme que saque esto, pero a veces sucede esto. A veces cuando el Señor nos llama a hacer algo, Él directamente o a través de los líderes de los lugares a los que asistimos, ¿sí? A veces ni siquiera participamos, no lo hacemos, pero ¿sabes? Lo que sí hacemos y lo hacemos muy bien, entre comillas, muy bien, es criticar, ¿no? No lo hacemos nosotros, pero criticamos a los que lo hacen. Y creemos que nosotros lo pudimos haber hecho mejor. Decimos, es que no lo debió de haber hecho así porque eso no es correcto, porque lo debió de haber hecho de otra manera. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hicimos entonces nosotros que estamos hablando? Así es que hay que crecer en este sentido. Si nosotros decidimos no participar en algo, entonces tampoco estemos criticando, enjuiciando a los demás, ¿sí? Y mejor participemos en la obra del Señor y eh, el Señor te lo va a recompensar. Y te lo va a recompensar aunque la verdad, y lo pude haber dicho de mejor manera, el Señor ya te lo recompensó. ¿Cómo te lo recompensó el Señor? A través de la salvación que te ha dado mediante el sacrificio de su Hijo, ¿sí? Así es que recuerda esto siempre. Servir al Señor es un privilegio. Alabar al Señor es un privilegio. Expresar sus poderosas obras es un privilegio. Alabarle es un privilegio. No te, eh, se me está yendo la palabra, no bloquees ese privilegio que el Señor te quiere dar, ¿sí? Y después viene el verso 3 de este Salmo 106. Creo que me brinqué. Es que creo que está mal numerado aquí. Y si lo que tienen ahí ustedes como 5 es más bien el verso 3 que dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, ¿sí? Y analicemos un poquito lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dichosos los que guardan juicio, ¿sí? Juicio, entre otros significados, implica mandato, ordenamiento, precepto, ¿sí? Así es que lo podemos parafrasear como diciendo, dichosos los que guardan los mandatos del Señor, ¿sí? Aquí no se trata de enjuiciar a nadie, sino dichosos los que guardan los mandatos del Señor, ¿sí? Y sabes, si tú guardas los mandatos del Señor, vas a vivir gozoso, vas a estar satisfecho, ¿sí? Te vas a sentir pleno, te vas a sentir más seguro, vas a tener tranquilidad, tu vida va a estar en paz. ¿Y por qué? Porque si tú guardas los mandamientos del Señor, los mandatos del Señor,
sabes que el Eterno está contigo. ¿Por qué? Porque como la Escritura lo dice, que el Señor está con los que guardan sus mandamientos, ¿sí? De hecho, el Señor nos manda a permanecer en su palabra, en sus mandamientos, ¿sí? Entonces, eh, podemos entender esto, dichosos los que guardan los mandatos del Señor, ¿sí? Los que hacen justicia en todo tiempo. Ujú. ¿Y qué implica la justicia en este caso? Implica equidad, honradez, rectitud, ¿sí? No se trata aquí de que tú digas quién está bien o quién está mal, sino más bien se trata de, también son dichosos los que son eh, equitativos, los que son honrados, los que son rectos, ¿sí? Así es que, ¿quieres ser dichoso? Pues entonces guarda los mandatos del Señor, sé honrado, sé recto y siempre actúa cuidando que haya equidad en todo momento. No busques solo tu beneficio, no busques, no pienses solamente en ti, piensa en los demás, ¿sí? Y el verso 4 dice, acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. ¿Sí? Entonces, aquí cuando el salmista dice, acuérdate de mí, lo que, lo que le está diciendo, haz memoria de mí, ¿sí? O sea, considérame, tómame en cuenta, eh, dame juicio según tu benevolencia, ¿sí? O sea, según tu misericordia. ¿Por qué? Porque si Él se acordara de nosotros de acuerdo con su autoridad, eh, con una aplicación estricta de su palabra, pues entonces nosotros ya ni siquiera estaríamos aquí, ¿sí? Y qué bueno que el salmista pide que quien se acuerde de él sea el Eterno, porque normalmente a muchas personas lo que nos importa, ¿sí? Es el reconocimiento de los hombres. Pero recuerda que el reconocimiento de los hombres no es para siempre. Y el reconocimiento del Eterno, ese sí es para siempre, ese es eterno, igual que su misericordia, ¿sí? Y dice, visítame con tu salvación. Y obviamente, si tú buscas eh, la versión en hebreo de esta frase, visítame con tu salvación, ¿sí? Pues vas a encontrar la palabra Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el nombre de Yeshua implica la salvación del Señor y la salvación, ¿quién es el único que te la puede dar? Pues el Eterno. Ningún hombre te la puede dar, solamente el Eterno. Tú no vas a ser salvo por, por sus relaciones, por las buenas relaciones que tengas con las personas, con autoridades, con amigos, etcétera, ¿sí? Tú vas a ser, la salvación te la va a dar solamente el Eterno. No la busques en ninguna otra cosa, ¿de acuerdo? Y el verso 5, que es este que están viendo ustedes aquí en la pantalla, dice, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad, ¿sí? Entonces, lo que aquí el salmista está diciendo es, quiero ser parte de tus escogidos y me pueda gozar en ti, ¿sí? Quiero ser parte de tu remanente. Es lo que está expresando en este caso el salmista. Y el verso 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Perdón, pecamos nosotros.
como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y algo que a todas luces es agradable ver en esta expresión del salmista es que, necesitamos tomar ejemplo de ello, ¿sí? Es que necesitamos reconocer nuestros errores. Necesitamos confesar nuestros pecados, ¿sí? No escondamos nada de nuestros errores. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estás anotando, este verso es Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y necesitamos entender que reconocer nuestros pecados, ¿sí?, es el principio para hacer teshuvá. Es el principio del arrepentimiento. El reconocer nuestros pecados, con reconocer nuestros pecados, eh, ya ganamos el inicio de un proceso, pero no hemos cumplido todo el proceso para ser limpios, ¿sí? Inmediatamente después de reconocer nuestros pecados, ¿qué es necesario? Apartarnos de las transgresiones que estamos cometiendo, ¿sí? Y tampoco termina allí. Reconocemos nuestros pecados, ¿sí? Nos apartamos de las transgresiones que estamos cometiendo, pero ahora también completamos el proceso haciendo ahora lo que es bueno, ¿sí? No basta con dejar de hacer lo malo, ¿sí? Lo que no es funcional, ahora es necesario hacer lo bueno. Ten en memoria esto. Los grandes hombres del Señor, y al estudiar la Escritura, nos damos cuenta que los grandes hombres del Señor, los que llegaron a ser grandes servidores del Señor, reconocieron sus errores, no los ocultaron, no fingieron, no fueron hipócritas, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Así es que el Señor nos está invitando a través de este salmo a que reflexionemos que necesitamos arrepentirnos de nuestras transgresiones a la Escritura, ¿sí? Primero reconocerlas, después apartarnos de hacer lo malo y ahora empezar a hacer lo bueno. De hecho, el Proverbio 28:13, que seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Esto nos debe de quedar bien claro, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres prosperar? Obviamente hablamos de una prosperidad espiritual que después también puede venir acompañada de la material, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Pues entonces no encubramos nuestros pecados. Y ese Proverbio 28:13, la segunda parte dice, mas el que los confiesa y se aparta, ya viste, no solamente es confesarlos, reconocerlos, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. El Señor nos recuerda a cada momento que nosotros erramos, que nosotros nos equivocamos, pero el Señor también nos dice que si los confesamos, los reconocemos, esos pecados, y nos apartamos, tendremos de su misericordia. Y díganme, ¿quién no quiere la misericordia del Señor? Pues obviamente que todos la queremos, ¿no? Así es que ya sabemos qué necesitamos hacer. Reconocer, apartarnos y empezar a hacer lo bueno. Dice el verso 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar
el Mar Rojo. Ujú. Dice el verso 8, pero él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Ujú. Entonces, aquí se está haciendo un recuento de lo que sucedió cuando el pueblo sale de Egipto. ¿Cuáles son esas maravillas de las que habla? Que dice, cuando dice nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, ni se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, ¿sí? Es que cuando llegaron al Mar Rojo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían cruzado una montaña? Y de hecho la escritura describe cómo había montaña a sus lados. Detrás estaba ya acechando los faraón con su ejército y delante solamente tenían el Mar Rojo. Y allí ellos renegaron, creyeron que iban a ser exterminados por el faraón, ¿sí? Y entonces aquí lo que está diciendo es que el pueblo que salió de Egipto, cuando llega al Mar Rojo, se no entendieron tus maravillas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de nada sirvió que el Señor haya enviado las plagas, los juicios eh, a Egipto, ¿sí? Se les olvidó eso inmediatamente, porque cuando llegaron al Mar Rojo, se quejaron de que, de que habían salido, ¿sí? Y recordemos, creo que lo hemos platicado con alguno de ustedes, esos 10 juicios que mandó el Eterno en Egipto, normalmente decimos que lo hizo para que Faraón dejara salir a su pueblo. Pero la realidad es que si lo analizamos un poco más a fondo, esos 10 juicios que hizo el Señor fue para que el pueblo del Señor, que estaba cautivo en Egipto, le creyera a Moisés que el Señor estaba respaldándolo y que entonces se decidieran a salir. Porque al principio ellos no estaban muy convencidos de seguir a Moisés, ¿sí? Entonces el Señor manda esos 10 juicios, pero al mismo tiempo que hace, endurece el corazón de Faraón, dice la Escritura. ¿Sí? Y dices, ¿y qué caso tiene, no? O sea, pues mejor desde un principio hubiera ablandado el corazón de Faraón y hubiera hecho que su pueblo saliera, ¿no? Lo que el Señor quería era que el pueblo saliera por convencimiento de que él estaba respaldando a Moisés, que Moisés era el profeta que había él enviado para salvarlos de la esclavitud, pero llegando al Mar Rojo y viendo que no había salida y que los estaba ya casi a punto de aprender Faraón y su ejército, al pueblo se les olvidó todo. Y desafortunadamente eso nos puede pasar a nosotros. Todo va bien, vemos las maravillas del Señor, seguimos nuestro camino, pero cuando llegan las circunstancias difíciles, ¿qué decimos? Ay, yo estaba bien y nada más empecé a seguir al Señor y me vinieron todos los problemas. Y empezamos a revelar, mejor me hubiera quedado como estaba, ¿no? Entonces, eh, el Señor quería darles esa confianza de que Él estaba con ellos y que Él los iba a guiar en el desierto. Pero esto se les olvidó cuando llegaron al Mar Rojo. Y fíjense, vamos a leer Éxodo 14, versos 10 al 12. Éxodo 14, que dice los versos 10 al 12. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo,
déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Se dan cuenta? Culpan a Moisés de todo esto, de lo que les estaba pasando. ¿Por qué me sacaste de la esclavitud? Yo estaba feliz en la esclavitud, es lo que le estaban diciendo. Yo hubiera preferido morirme en Egipto que venir a morir frente al mar rojo a manos del ejército de Faraón. ¿Ya vieron por qué el Señor primero quería que vieran sus maravillas? Los 10 juicios que emitió en Egipto, y aún así el pueblo se olvidó de lo que había hecho el Eterno. Pero algo muy importante, dice el verso 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Sí? Pero Él envió a Yeshua por amor de su nombre. Y para que ellos vieran su poder, creyeran en Él y pudieran seguir adelante. Y fíjense que aquí José Antonio comenta en el estudio algo muy, muy interesante, muy importante, que dice que cuando en el hebreo está escrito, pero Él los salvó, el tiempo en el que está escrito los salvó, este, nosotros lo leemos como un tiempo pasado, ¿sí? O pretérito, no sé cómo se lo enseñaron en la escuela, a mí todavía me lo enseñaron solamente como pasado, ya después lo aprendí como pretérito, ¿sí? Pero dice José Antonio, yo no sé hebreo, pero dice José Antonio que ese verbo salvó está en lo que es pasado imperfecto o pretérito imperfecto, como lo conozcas. ¿Y en qué consiste el pasado imperfecto? Es una acción que no ha terminado, ¿sí? Por eso se le llama pasado imperfecto, porque nosotros entendemos que el pasado, pues ya sucedió, ¿sí? Ya es algo consumado. Pero cuando escribe este verbo, pero Él lo salvó por amor de su nombre, es un pasado imperfecto que ¿qué implica? ¿Sí? Que implica que esa acción no ha concluido. El Señor nos salvó, nos está salvando y nos seguirá salvando. ¿Sí? Es una acción continua. Y lo más bonito de esto es que si esto sucedió en el primer éxodo, y por eso creo que está escrito en pasado imperfecto, es que si esto sucedió en el primer éxodo, esto va a suceder en el segundo éxodo que estamos viviendo. ¿Sí? Nosotros estamos siendo parte de ese segundo éxodo en el que ya no salimos de Egipto, sino ahora estamos saliendo de las naciones. Pues entonces, esa acción de los salvó sigue cubriéndonos a nosotros. Es una acción continua del Señor que por amor de su nombre nos dio la salvación, nos está dando su salvación y nos dará su salvación. Y eso la verdad a mí me gustó mucho, ¿no? Porque no fue algo que sucedió y hasta allí. Es algo que nos ha alcanzado a nosotros y que alcanzará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta que el Señor venga. Ujú. Y dice, nos salvó por amor de su nombre. Ujú. Y nosotros sabemos que cuál es el único nombre que nos trae salvación. Yeshua, nuestro Mesías. ¿Mm? Y por eso dice, para hacer notorio su poder. ¿Por qué quería el Señor hacer notorio su poder? Para que digan, ay, sí, Dios todo lo puede y es grande, maravilloso. No, para que creyeran en Él y que salieran de Egipto, siguieran a Moisés, porque lo que el Señor quería hacer, que era darles
sus mandamientos. ¿Y qué es lo que sucede después en el monte Sinaí? ¿Mm? Dice el verso 9, reprendió el mar rojo y lo secó. O sea, es lo que conocemos como que abrió al mar rojo, ¿no? Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. O sea, abrió el mar y les hizo ir entre, entre el mar, porque al abrir el mar, pues obviamente había agua de ambos lados. Entonces se genera lo que en la escritura le llama un abismo, y por ese abismo pueden pasar como si estuvieran caminando en tierra, ¿no? Y de hecho estaban caminando en tierra firme porque el Señor hizo eso. El verso 10 dice, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Y el verso 11, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Y en relación con esto vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis 20 y vamos a leer los versos 7 al 10, que dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Pues esto es como un símil de lo que el Señor hizo eh, con el ejército de Faraón. Trajo de nuevo las aguas a su cauce y allí pereció el Faraón junto con todo su ejército. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la historia se repetirá. Hasatán, Satanás, será echado al lago de fuego. ¿Sí? Lo vimos en Apocalipsis. Y es un símil de lo que hizo con su pueblo en el Mar Rojo. Entonces, vamos a ver qué dice el verso 12. Dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. ¿Se dan cuenta? No creían, no habían creído. ¿Sí? Por eso mandó el Señor los 10 juicios antes de sacarlos de la tierra. No, no le creían a Moisés, manda el Señor los 10 juicios, aparentemente le creen, llegan al Mar Rojo, dudan, ven el milagro de que abre el mar y le vuelven a creer. ¿Se dan cuenta del círculo vicioso en el que caemos en el transcurso de nuestra vida? Le creemos, dudamos, inclusive nos rebelamos, el Señor actúa, vemos sus milagros y volvemos a creer. Y después se nos olvidan esas maravillas del Señor y volvemos a caer a lo mismo. Yo creo que ya estuvo bien, ¿no? De que nuestra vida se guíe de esa manera. Yo creo que por nuestro propio bien ya debemos de dejar a un lado esas rebeldías que tenemos constantemente. Y esto solamente lo podemos hacer ¿cómo? Dejando que el Espíritu del Señor, que el Ruach del Señor, actúe en nosotros. Por eso la Escritura dice que no contristemos al Ruach del Señor, al Espíritu del Señor.
Dejemos que el Espíritu, dejemos guiarnos por Él. Dejemos que el Espíritu del Señor haga su obra en nosotros. Ujú. Y dice el verso 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza, y el verso 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Después de esto, pues obviamente, después de que pasaron el Mar Rojo, dice que creyeron porque abrieron el mar, pero después ya sabemos todos lo que sucedió, ¿no? Y dice el verso 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Vamos a ver qué dice el libro de Números, capítulo 11, acerca de esto. Números, capítulo 11, y vamos a leer de manera muy rápida los versos 4 al 34. ¿Mm? Obviamente considerando lo que acabamos de leer. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Dice el verso 4 del capítulo 11 de libro de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Sí? Y fíjense, dice aquí la gente extranjera que se mezcló con ellos. Sabemos que cuando salen de Egipto, muchos extranjeros salieron con ellos, con el pueblo del Señor. Y a lo mejor podemos decir, pues es que fueron los extranjeros. ¿Sabes? Siempre va a haber extranjeros a tu alrededor. Tú decides si te dejas influenciar por ellos o no. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, dices, ¿sabes qué? En Egipto comíamos pescado y no nos costaba, era de a gratis. ¿Tenían razón? Pues eso no era cierto, no comían de a gratis, necesitaban estar a la servidumbre del faraón, pero sin embargo, para justificarse, ¿sí? Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, o sea, comían unas viandas increíbles, ¿no? Aparentemente. Dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Se dan cuenta del grado de rebeldía y ya de entenebrecimiento que tenían? El Señor los traía por el desierto, les hacía llover maná del cielo para que cayera, estaban comiendo del pan de vida y ellos se hartaron y se quejaban, y por eso decían, y era el maná perdón, dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que este maná ve nuestros ojos. O sea, despreciaban al pan de vida que el Señor les enviaba. No valoraban que en el desierto no había con qué se alimentaran y que el Señor les hiciera caer del cielo este maná. Dice el verso 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y aquí cuando habla de semilla de culantro, es una hierba así como el cilantro, pero con una hoja más alargada, ¿sí? Que servía para sazonar los alimentos. Dice, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda,
y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Pues que el pueblo era un malagradecido, ¿sí? Que no, en lugar de agradecer que el Señor les estuviera dando ese maná, lo estaban despreciando. O sea, de verdad, y a veces nosotros somos igual de malagradecidos. A pesar de todas las obras que ha hecho el Señor en nuestras vidas, nos quejamos por cosas que luego ni importancia tienen. Dice el verso 11, y dijo Moisés al Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Fíjense, hasta Moisés se vio influenciado por esta situación y le reclama al Señor. Dice el verso 12, ¿concebí yo a todo este pueblo? O sea, como diciéndole, Señor, es tu pueblo, no el mío. ¿Por qué yo tengo que guiarlo? ¿Por qué tengo que aguantar que se estén quejando? Ujú. Que desprecien mi autoridad. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Imagínense, si he hallado gracia en tus ojos, o sea, si he hallado gracia en tus ojos, dame muerte, ¿no? Y que yo no vea mi mal. O sea, yo prefiero morirme a estar viviendo estas situaciones, es lo que le dice Moisés al Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé, hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea, te voy a poner 70 servidores para que ya no estés tan abrumado con todo el trabajo que implica guiar a este pueblo. Verso 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, el Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. O sea, vas a comer carne todo el tiempo, dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste al Señor que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y bueno, podríamos seguir leyendo esto, pero ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, estos son los milagros que el pueblo olvidó y que por eso se rebelaron ante el Señor. Y por eso no guardaron sus mandamientos y por eso adoraron a los becerros de oro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Igual que hacen ellos. No estamos valorando la vida que el Señor nos está dando y siempre estamos deseando más y más y más y más. Señor, ¿por qué yo no puedo salir de vacaciones como lo hacen mis vecinos, mis amigos? Señor, ¿por qué yo no puedo tener la casa o el bien que más quieras? ¿Por qué no lo puedo tener? O sea, nos estamos perdiendo en eso. Estamos eh, dejando de valorar la vida que nos da el Señor y nos estamos yendo a deseos por cosas que no tienen que ver nada con lo espiritual, pues entonces nos está pasando exactamente lo mismo que le pasó al pueblo en el desierto. Estamos dejándonos influenciar por esos extranjeros, pero más bien por la concupiscencia de nuestros corazones.
¿sí? Así es que, por eso dice aquí, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Nosotros estaremos haciendo lo mismo? Cuidado, porque el Señor te puede dar lo que deseas, pero después de eso va a venir mortandad. Fijémonos en lo que estamos pidiendo, fijémonos en lo que estamos deseando. Recuerden que si tú te enfocas a lo espiritual, todo lo demás podrá venir por añadidura. Ujú. Entonces, eran malagradecidos. Tú y yo no seamos malagradecidos. Verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo del Eterno. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. ¿Sí? Murmuraron contra Moisés y Aarón. Las consecuencias fueron estas. Hubo mortandad, ¿sí? Hubo fuego que quemó a los impíos, a los que se rebelaron contra los mandamientos del Señor, contra los líderes que el Señor había puesto. Dice el verso 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, ¿sí? Y vamos a leer para ver esto, Éxodo 32. Éxodo 32 y vamos a leer los versos del 1 al 4 que dicen, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Nos damos cuenta, ¿dónde está ese Moisés que nos estaba dirigiendo? ¿Sí? Mejor vamos a, hazme unos ídolos. Y además dicen que ellos, que esos ídolos, ese becerro de oro, los sacó de Egipto. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegó el pueblo de Israel? Estuvo bastante complicado. Lo peor es que sigue sucediendo en nuestras vidas. Y así, y por lo mismo, por todo esto que estamos platicando, dice el verso 20, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Y sabemos, ¿sí? Que aquí cuando dice olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, ¿a quién se están refiriendo? ¿Quién fue el que lo sacó de la tierra de Egipto? Vamos a leer Malaquías 4, del 2 al 4. Malaquías 4, del 2 al 4. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Obviamente Yeshua. Ujú. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Llegó el ángel del Señor, el sol de justicia del que habla Malaquías, y realmente él es el que había salvado al pueblo de Egipto. Él fue el que lo salvó. Ujú.
Dice el verso 22, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Sí? Moisés intercedió por el pueblo. Después de todo lo que el pueblo había dicho, que había desafiado su autoridad, que habían murmurado de él, Moisés intercedió por el pueblo. Y Dios, ¿sí? Escuchando la oración de Moisés, la intercesión de Moisés, aplicó su misericordia, dio su misericordia al pueblo por amor a Moisés y por eso no destruyó al pueblo. Y vamos a ver qué dice Éxodo 33, verso 19. Que dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor decidió no destruir al pueblo por amor de su nombre y por amor a su profeta Moisés. Y miren qué dice Romanos 9, 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Señor quiere tener misericordia de ti y de mí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a rebelar igual que su pueblo? ¿Vamos a depender de que un profeta del Señor interceda por nosotros? Pues vámonos por el camino fácil. Mejor guardemos la instrucción del Señor y el Señor de esa manera tendrá misericordia de nosotros. ¿Sí? ¿Y de quién tendrá misericordia el Señor? Ajá. De quien lo busque sinceramente. Eso es garantía. Si tú lo buscas sinceramente, el Señor va a tener misericordia de ti, aunque te equivoques, ¿sí? Porque si tu corazón no finge, si tu corazón no esconde, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que hay sinceridad en tu corazón y el Señor la va a valorar y va a tener misericordia de ti. Y vamos a seguir con el verso 24 y verso 25 que dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Eterno. ¿Y qué pasó con esos que no creyeron? Se perdieron, murieron en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Así es que estamos a tiempo. Necesitamos creer a su instrucción y necesitamos escuchar la palabra del Señor. Y dice a partir del verso 26, y vamos a leer de corrido hasta el verso 31. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Todavía nos quedan 25 minutos. ¿Sí? Y dice a partir del verso 26 y hasta el 31. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. O sea, está hablando cuando dice contra ellos es de los que no creyeron en su palabra, de los que no escucharon su voz. ¿Sí? Dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor, uno de sus ídolos, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés,
e hizo juicio y se detuvo la plaga. ¿Sí? Empezó la mortandad hasta que Finés hizo juicio. Ahorita vemos en qué consistió esa parte. Seguramente tú ya lo sabes. Y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, hablando de Finés, de generación en generación para siempre. Finés, ¿quién era? Finés era el nieto de Aarón, ¿sí? Hijo de Eleazar. Eleazar era hijo de Aarón. Y Finés fue el que se acuerdan que los hombres del pueblo estaban fornicando con madianitas, ya estaban en la perversión total. ¿Y qué hizo Finés? Entró a una choza, ¿sí? A una tienda y clavó la espada al israelita que estaba fornicando con, con la madianita. Los atravesó a los dos con la espada. Lo que hizo Finés fue terminar con esa perversión en la que estaba cayendo el pueblo, y por eso dice aquí, él tuvo celo por su pueblo, celo por el Señor, por la instrucción del Señor, y por eso dice el verso 31, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Sí? Y por eso, desde Aarón, que fue que era sacerdote, ¿sí? De allí venían todos los sacerdotes del pueblo de Israel. Dice los versos 32 y 33, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Sí? Moisés habló precipitadamente. Recuerden que Moisés en esos pasajes pierde la paciencia y en lugar de hablarle a la roca, ¿qué es lo que hace? Golpear la roca para que diera agua, ¿no? Y lo que necesitamos aprender aquí es que nosotros no debemos hablar precipitadamente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, decimos cosas de las que nos vamos a arrepentir. Si hablamos por hablar, decía mi mamá, nada más hablas porque tienes boca. ¿Mm? Si hablamos por hablar, de verdad que lo más seguro es que nos arrepintamos de lo que vamos a decir. ¿Y sabes qué va a pasar si hablamos lo que no necesitamos hablar? No vamos a entrar a la tierra prometida, así como no entró a la tierra prometida todas las generaciones que salieron de Egipto. Todas esas generaciones quedaron postradas en el desierto. Ujú. Así es que, ¿quieres entrar a la Nueva Jerusalén? Pues que nos sirva de ejemplo, ¿no? Esto que estamos leyendo. Y dice los versos 34 al 36, no destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, hablando de los pueblos que estaban en Canaán cuando se llega a la tierra prometida, se no destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Sí? Lo quiero leer de nuevo porque nosotros caemos mucho en eso. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y esto nos aplica perfectamente a nosotros. ¿Sí? El Señor nos pide que saquemos de nuestra vida todo lo que no esté de acuerdo con su palabra. Todo lo que indique que no seamos parte de su pueblo, ¿sí? Todo lo que no esté acorde con su instrucción. Pero lo que hacemos es conformarnos a este mundo como un símil de mezclarnos con las naciones y nos hacemos a la forma de este mundo, llevando a cabo obras que están en contra completamente de la palabra del Señor.
Ujú. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos sirviendo a los ídolos de este mundo, dinero, por ejemplo, popularidad y todo lo que tú quieras. Ujú. Y dice, los cuales fueron causa de su ruina. Analiza tu vida igual que yo necesito analizar mi vida. Estamos guardando dentro de nosotros cosas que no son afines con el pueblo del Señor. Estamos trayendo costumbres, tomando costumbres de personas alrededor de nosotros, de comunidades alrededor de nosotros, que no hacen las obras del Señor, que actúan conforme a sus pensamientos, conforme a sus instintos. Bueno, pues eso va a causar nuestra ruina si nosotros no nos deshacemos de todo eso. Y fíjate lo que pasó en ese tiempo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. La pregunta es, ¿a dónde estamos mandando nosotros a nuestros hijos? Ajá. ¿En qué medios estamos permitiendo que nuestros hijos se desenvuelvan? ¿No estaremos entonces haciendo lo mismo que hicieron ellos? Oye, no seas tan exagerado. Pues nada más analicémoslo y permitamos que el Señor nos hable y no digamos, Señor, no seas exagerado, no, el Señor no es para tanto, ¿no? ¿Cómo crees? Vamos a ser honestos con nosotros mismos, vamos a ser sinceros y si necesitamos sacar algo de nuestra vida que no es acorde a la voluntad del Señor, vamos a hacerlo a un lado, porque si no, al final de cuentas, eso nos va a causar ruina, ruina en nuestras vidas. Y por eso después nuestros hijos andan metiéndose en lo que se meten nosotros mismos igual, andamos haciendo lo que no debemos, estamos hablando lo que no debemos hablar, estamos pensando lo que no debemos pensar, porque queremos seguir apapachando todas esas cosas, ¿sí? Queremos seguir consintiendo todas esas cosas que nos están haciendo daño. Dice eh, que dieron a sus hijos en matrimonio con naciones paganas, se contaminaron y se entregaron a la idolatría. Y fíjense, vamos a ver Jueces, capítulo 2. Ya casi llego. Aquí está. Jueces, capítulo 2. Y vamos a leer los versos 1 al 3. Dice, el ángel del Señor sabemos que es Yeshua, subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que, o sea, aquí hay una condicionante, una condicional, ¿sí? Dice que no invalidarás jamás su pacto, se con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Te das cuenta? Eso lo instruyó el Señor, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Mm? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. O sea, ¿estás consintiendo cosas que te están haciendo daño? ¿Sí? Dice el Señor, ¿sabes qué? Si tú no los destruyes, yo tampoco los voy a destruir. Pero entonces caerás junto con ellos. Ujú. Y vamos a ver qué dice Jueces, capítulo 3, versos 5 al 7. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Mm? Estos pueblos son descendientes
de los nefilim, ¿no? De los gigantes. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Este fue el problema. Ujú. Y por eso dice aquí, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Miren, literalmente sí se llegó a dar, ¿sí? Que sacrificaron a sus hijos a los ídolos de las esposas, los que seguían las esposas de los pueblos cananeos. Pero también podemos interpretarlo de una manera alegórica, ¿no? O sea, no necesitas sacrificar la vida de tu hijo ante un ídolo. Con que lo entregues al sistema de este mundo, es como si lo estuvieras haciendo. Pues haz lo que quieras, no pasa nada. Ujú. Así es que cuidado con todo eso. Dice el verso 38 y vamos a leer hasta el 42. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor del Eterno sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Señor, ¿cómo es posible que hagas eso? ¿Sí? Los entregaste a tus enemigos. Pues por eso dicen que el Dios del Antiguo Testamento es malo. No, no es que el Señor lo haya hecho. El Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Y el Señor en Deuteronomio 28, ¿qué les había dicho? Estos son mis mandamientos. Si te apartas de ellos, entonces vas a tener estas consecuencias. El Señor solamente permitió que el pueblo sufriera las consecuencias de la desobediencia del mismo pueblo. El Señor no los castigó. El Señor no los entregó a los ídolos. No, ellos estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia y ellos mismos eligieron seguir a esos ídolos por haberse mezclado con las demás naciones de Canaán, a las cuales el Señor les había dicho que acabaran con ellas. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que ellos se contaminaran con las costumbres de esas naciones. ¿Sí? Así es que cuando nos suceda algo por nuestra desobediencia, no digamos, Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué lo permites? Simple y sencillamente estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos. El Señor puso las reglas, el Señor puso sus mandatos y en Deuteronomio 28 dijo, si los cumples, vas a tener estas bendiciones, si no los cumples, vas a tener estas consecuencias. El Señor no castiga, el Señor no es malo. ¿De acuerdo? Y ya casi terminamos. Dice verso 43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. El Señor fue paciente, el Señor aguantó, permítanme que use esa palabra, pero el Señor aguantó, fue paciente, pero llegó un momento en que no podía dejar al pueblo seguir así, que sin sufrir consecuencias, porque si no el pueblo nunca iba a reaccionar y nunca iba a voltearlo a ver, ¿sí? Dice el verso 44, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Ujú. Y el verso 45 dice, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Y aquí, pues obviamente sabemos que es una mala traducción porque el Señor no se arrepiente, ¿sí? El Señor se dolía, el Señor se entristecía, ¿sí? Porque ante todo el Señor es amor, es misericordia. ¿Sí? Y decía, yo hice un pacto con ellos y se entristecía porque dice, aún haciendo yo un pacto con ellos y bendiciéndolos de la forma que los bendije,
y además, protegiéndolos de la forma que los protegí, haciendo los milagros que hice, y aún así no obedecieron y se entregaron a la idolatría. Ajá. Así es que eso lo necesitamos tener bien claro. El Señor no se arrepiente. El Señor simple y sencillamente siente tristeza, siente dolor de que su pueblo, habiendo tenido todo, lo tiró por el precipicio. Ujú. Y fíjense, dice el verso 46, perdón, el verso 45, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así es la misericordia del Señor. Y si hacemos referencia a Gomer, por ejemplo, y Oseas, y a Yeshua con el pueblo, que obviamente Oseas es un símil de Yeshua y la novia siéndole infiel, ¿sí? Al Señor, y de todos modos, a pesar de la infidelidad del pueblo, les hacía aún y cuando les hacía sufrir las consecuencias de sus desobediencias, el Señor todavía guardaba un remanente. Ujú. Dice el verso 46, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que le tenían cautivos. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y además hace que los pueblos en los que vivimos también tengan misericordia de ellos. De hecho, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿qué es lo que el Señor propicia? Que los egipcios les entreguen joyas, ¿sí? De oro, que les entreguen oro para que se lo lleven. Y por último, dice el verso 47, sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito el Señor, con esto termina este salmo, bendito el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén, aleluya. Y tú y yo, seguro que le hemos pedido que nos salve. Y le agradecemos que nos esté sacando de las naciones en las que estamos, de que nos esté regresando a su palabra, de que estemos reconociendo que somos parte de su pueblo. Si tú le has pedido al Señor que te salve, que te dé la salvación, necesitamos meditar en ¿para qué le pedimos que nos salve? Si el Señor nos ha dado la salvación, es para que alabemos su santo nombre. Primero nos la da por el amor que nos tiene y porque además lo hace por su santo nombre, ¿no? Lo vimos el Salmo 105 pasado. Pero también lo hace para que alabemos su nombre, para que confesemos su nombre, es decir, que confesemos que Yeshua es el Mesías, para que confesemos que Yeshua es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Y nos da la salvación para que nos gloriemos en sus alabanzas, ¿sí? Y para que le cantemos alegría. No cometamos el mismo error que se cometió en el primer éxodo. El pueblo vio sus maravillas y las olvidó. Fueron malagradecidos, no lo valoraron. No cometamos el mismo error. Es lo que el Señor nos quiere enseñar con este salmo. Vamos a leer Jeremías 16, por favor, y con esto vamos a terminar.
Jeremías capítulo 16 y vamos a leer los versos del 14 al 21. Dice, y esta es la promesa del Señor. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Sí? El segundo éxodo, obviamente, ¿no? Es de lo que está hablando aquí. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Eterno. El Señor nos va a traer de la tierra nos va a traer de los cuatro ángulos de la tierra. ¿A quiénes nos va a traer? Y quiero que nos incluyamos todos, eh, apelando a su misericordia y pidiéndole que esta palabra que hemos leído, el ejemplo que nos dio con su pueblo cuando sale de Egipto, nos sirva de ejemplo para que no caigamos en lo mismo, ¿sí? El Señor va a traer de los cuatro ángulos de la tierra a aquellos que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es que espero que tú digas lo que dice este último verso 48 que dice, bendito el Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén, aleluya.